hacer, le pido disculpas porque parte de lo que voy a decir hoy naturalmente se va a relacionar con lo que dije ayer, si bien no va a ser calcado, pero bueno, van a tener que soportar dos veces lo mismo. Esto es Introducción a la Historia de la Arquitectura, Pensamiento Contemporáneo 1, opción B. Profesor titular Carlos Massa, profesor adjunta Carlos Ruiz. Nosotros tenemos la particularidad de, además de ser una materia de primer año, ser la única materia homologada para ambas carreras de la facultad. Eso significa una doble tarea. Una, porque el alumno que recibimos, como yo les decía ayer, piensa que la historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos. Es una cosa así la idea de historia con la que llega. Y nosotros tenemos que explicarle que para nosotros la historia es explicar una dinámica social, material y cultural de cambio en los objetos, legible en los objetos. Entonces, ese proceso es un proceso que lleva tiempo. Y al ser homologada, tenemos que buscar una estrategia de enseñanza que realmente homologue, que no sea una historia de la arquitectura más una historia del diseño industrial, sino una historia que comprenda ambas disciplinas y las funda. Para eso buscamos lo que nosotros llamamos un mínimo común denominador, y que lo hicimos a través de mirar autores, de mirar obras, de ver explicaciones, fundamentos de trabajo, y encontramos que hay tres elementos que son el mínimo común denominador para las distintas actividades proyectuales. ¿Qué es? Por un lado, las cuestiones formales, estéticas formales, compositivas. Por otro lado, las que tienen que ver con la organización tridimensional de la función, sea del objeto que se trate. Y por otro lado, los problemas técnicos, constructivos o fabriles. Entonces, a partir de eso definimos un triángulo de tres puntas y a partir de este mínimo común denominador construimos la historia de la materia. Por eso hablamos de una historia del entorno construido. Para nosotros no hay historia de la arquitectura o historia del diseño industrial. Hay historia del diseño construido, que incluye la historia del arte. Esto es entender entonces qué cambia, cómo cambia y por qué cambia en esta historia del entorno construido. Esa dinámica de cambio es lo que tratamos de explicar. La relación entre arte y diseño es una relación que está planteada desde muchísimos lugares y de distintas formas. El padre del diseño industrial argentino, Basilio Uribe, decía que el diseño industrial era arte implicado en la industria. Él decía eso, era arte implicado en la industria. Y que era arte implicado en la industria de dos lugares, desde el lugar de quien la produce como diseñador, pero también que para muchas personas comunes y corrientes que no están vinculadas al arte ni al diseño, la relación más próxima con el arte iban a tener durante toda su vida los objetos diseñados, sobre todo los objetos de uso cotidiano. Su mayor convivencia con el arte iba a estar ahí. Y el otro planteo que es muy interesante de esta relación es el de Flusser, que en filosofía del diseño plantea que diseñar es generar artificios para vencer las restricciones que nos pone la naturaleza, dice, la realidad que nos rodea. Dice entonces, el diseñar consiste en aquella actividad que nos permite, mediante artificios, dejar de ser simples mamíferos condicionados por la naturaleza para pasar a ser libres. Dice, el diseño nos sirve para eso. Y que ese diseño está presente siempre en toda nuestra cultura. Toda la creación de artificios tiene una componente cultural. Y esa componente cultural nunca puede estar disociada de una componente social, de una componente económica y de una componente política. Pero a su vez tampoco puede estar disociada de una componente disciplinar. Por eso decimos que lo que tratamos de explicar en esta dinámica de cambio del entorno construido es qué cambia, cómo cambia y por qué cambia. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué esperamos lograr? Sería demasiado presuntuoso decir que lo logramos, pero por lo menos que lo que pretendemos lograr es que el alumno haga propia la relación, ese sistema de relaciones que propone el entorno construido, esa relación entre arte, diseño, arquitectura, construcción, tecnología, fábrica, forma, establezca y se vincule a ese sistema de relaciones y haga propia esa relación entre tiempo y espacio cuando él proyecta. Que pueda situarse al proyectar en un devenir. Que pueda tener una referencia espaciotemporal. George, un historiador, dice que lo que él busca de sus alumnos es que piensen con la historia. No que sean historicistas, ni historiadores. No que busquen en la historia la respuesta mecánica o específica a lo que están haciendo, sino que la historia sea una compañía para pensar los problemas que le plantea el proyecto. Pretendemos llegar a eso. No sé si lo terminamos de lograr. Y a partir de eso establecer, si ustedes se fijan en los vértices del triángulo del cual yo les hablaba,
está latente la relación en horizontal con las asignaturas, tales como diseño. Cuando hablamos de organización tridimensional de la función, en definitiva estamos hablando de diseñar. Cuando hablamos de problemas fabriles, tecnológicos o constructivos, estamos hablando de tecnología. Cuando hablamos de problemas formales, estamos hablando de lenguaje. Es decir, tratamos de relacionarnos en horizontal con todas las asignaturas que acompañan el ciclo introductorio y también prepararlo para lo que viene en los talleres verticales futuros, es decir, un entrenamiento en la práctica histórica. Y por otro lado, dentro de esta aproximación al entorno construido, genera algún tipo de pensamiento crítico, es decir, poder comparar, por ejemplo, posiciones ante un problema y poder discernir o elegir o opinar sobre esas posiciones. En realidad, quien no tiene conocimiento no tiene discernimiento. Esto es así, discernir es poder diferenciar a través de conocer. Si no se conoce, no se diferencia. Entonces, esta idea de generar un núcleo, un campo de objetos, que es el entorno construido, un núcleo de relaciones y un sistema de dinámica de cambio, y tratar de explicarlo en el devenir temporal a partir de ese mínimo común denominador, es el trabajo que le proponemos a los alumnos. Quiero aclarar que prefiero hablar o explicar qué enseñamos y cómo enseñamos. Toda la parte más sistemática de la materia fue presentada, está en poder de Secretaría Académica, es información pública y si quieren la pueden pedir a Secretaría Académica o a mí. Pero digamos, lo que me interesa es tratar de transmitir el sentido que le damos nosotros a la materia y qué esperamos. Dentro de este proceso lo hacemos en un recorte temporal que va de aproximadamente 1750 a 1950. ¿Por qué ese recorte temporal, cronológico y además en Europa, Estados Unidos y Argentina? No nos movemos de ese espacio geográfico porque es el momento en el que se construye lo moderno. Si ustedes revisan distintos autores, entienden el origen de lo moderno en 1750. Y a partir de ahí, un desarrollo de conocimientos que se afianzan y expanden en el siglo XX, en pleno siglo XX. Entonces lo que queremos es que el alumno entienda cómo ese mundo contemporáneo tiene un origen histórico, se modifica históricamente y tiene una explicación. Nada aparece de la nada, nada es por generación espontánea. Esto nos preocupa explicarlo claramente porque si ustedes conversan con muchos alumnos, van a ver que tienen una tendencia a pensar que el presente se autojustifica, que el presente se autoexplica, que el presente es presente porque es presente. No hay un pasado que de algún modo te hace llegar al presente. Y es realmente un trabajo interesante y un desafío importante hacer entender que el presente no se autojustifica ni se autoexplica, que el presente se llega y que el presente hasta cierto punto se elige o se pudo elegir en un pasado. Esto, que parece una cuestión elemental, es muy difícil, es un desafío para nosotros dialogarlo con los alumnos. Es cierto que el alumno de diseño industrial, al trabajar con una dinámica más acelerada y con tiempos más cortos, con lapsos más cortos de cambio, tiene una tendencia a absorber esto con más facilidad que otros alumnos. Eso es cierto. Porque la propia dinámica del cambio del diseño hace que el alumno tenga incorporado otro tiempo de pensamiento. Pero así todo es muy difícil hacer entender que no hay un presente que se autoexplique y se autojustifique. Que todo presente tiene una explicación histórica. Independientemente de que no sea la misma, independientemente de que haya confrontación, de que la historia sea un espacio de debate, que no es un espacio cerrado, no hay forma de explicar el presente si no es en relación con un pasado. Bueno, no quiero yo excederme del tiempo, termino acá y escucho preguntas. Si hay alguna y si no, me corro. No, después...